entre proteccionismo e inserción en la economía mundial. Cierro diciendo que hoy día, para insertarse en la economía mundial, hay que entender que los desafíos de competitividad, de innovación, yo agregué otros, de cambio climático, son cada vez más relevantes, pero además, producto de las cadenas globales de valor, también hay que entender que incluso las prácticas proteccionistas tradicionales se terminan disparando en los pies. Porque resulta que si yo quiero ser parte de una cadena, importo insumos. Y por lo tanto, si levanto barreras a las importaciones, mi participación en esa cadena deja de ser competitiva. Ojo que cuando Argentina levantó algunas barreras a los productos argentinos, a los productos brasileños, fueron los propios industriales argentinos que dijeron, ¿sabe? Tenemos un problema. Usted me impide que yo importe productos brasileños, pero yo lo utilizo como insumo para el producto que yo mismo le vendo a Brasil. Entonces, entonces levantemos esas restricciones a esos productos. Bueno, al final, si yo pretendo ser parte activa de ese mundo, no tengo más que insertarme en la forma de cadenas globales de valor, y eso significa que yo debo ser competitivo, no por una protección artificial, sino por innovación, por productividad, por calidad y por todo aquello. Creo que tal vez usted pone el caso del cobre en Chile. A mí el que más me ha sorprendido en Colombia es el de las flores, porque Colombia, después de 40 años de flores, todavía no tiene una escuela, ni ninguna universidad tiene un centro de investigación, ni existe la carrera, y uno pasa por la sabana y siguen siendo 4 palos de eucaliptus con un pedazo de plástico encima. Por supuesto, el único factor de competitividad es la tasa de cambio, que es en cierta forma lo mismo que los aranceles, es una forma alternativa. Entonces, cuando uno reduce la ventaja a la ventaja comparativa, que como estamos en un clima fresco, a una altura con mucha luminosidad, podemos producir flores, y no se entra uno en procesos de articulación, en el caso de las flores, con mucho más valor agregado, en buqués y en toda suerte de cosas, innovación y tecnología. Nosotros les pagamos a los holandeses por cada flor que sembramos. Llevamos 40 años haciendo eso. Entonces, si no hay investigación y desarrollo, si no hay evolución del conocimiento, si no hay integración universidad-empresa, si no desarrollamos nuevos elementos competitivos, la protección vía aranceles o vía tasa de cambio no nos va a producir el cambio. No es el problema del producto agrícola, sino de tratar de obviarlo, la tarea que tenemos que hacer mediante protección a través de, en el caso de las flores no es a través de aranceles, sino a través de tasa de cambio. Yo haría 2 comentarios. Uno histórico, en el año 92, 93, cuando el gobierno planteó la posibilidad de una zona de libre comercio con Venezuela. Hubo muchos sectores que plantearon el dilema que mencionó Carlos Ronderos. Si abrimos, nos quebramos, dijeron los sectores. Con Venezuela. Venezuela producía más carros, Venezuela tenía una industria siderúrgica poderosa que iba a aplastar y avasallar la industria siderúrgica en Colombia. Llovieron rayos y centellas por parte de esos sectores, pero no obstante se tomó una decisión y se puso en vigor la zona de libre comercio con Venezuela. El resultado fue un aumento del comercio que llegó hasta hace unos años a unos $6.000 millones, que no era solamente intercambio de productos, también había agregación de valor, por ejemplo en la cadena automotriz, autopartes que iban de Colombia a Venezuela y viceversa, y vehículos terminados en el mismo sentido. La gran siderúrgica Sidor se convirtió en uno de los principales abastecedores de la industria siderúrgica en Colombia, que por supuesto no posee el suficiente mineral de hierro e importa buena parte del abastecimiento, sobre todo en aceros especiales, y se creó un comercio intraindustrial que hoy en día, por las razones que ustedes conocen, prácticamente ha desaparecido. Pero esos mismos sectores que en ese momento se opusieron a la idea de una zona de libre comercio con Venezuela, son los mismos sectores o fueron los mismos sectores que se quejaron
de que la zona de libre comercio pudiera llegar a desaparecer, porque obviamente encontraron con el tiempo y con la labor de los empresarios, con el esfuerzo del gobierno, pero con creatividad, la posibilidad de generar intercambios que beneficiaron a las empresas, a la población, a los empleados de ambos lados de la frontera. Ese es un ejemplo de cómo se crean en algunos momentos, frente a decisiones comerciales, ideas, prejuicios y discusiones que probablemente no son las apropiadas. Una respuesta adicional a este falso dilema es la agenda que yo he mencionado. Si algo ha tenido el gobierno colombiano con sus diferentes presidentes y sus ministros de comercio ha sido una línea o una tendencia consistente en el sentido de avanzar en las negociaciones comerciales en la línea en que yo he mencionado. Y por eso, en ese trabajo, digamos, de buscar perfeccionar el Departamento Comercial de Colombia, también se han volteado los reflectores a la necesidad no solo de mirar el departamento comercial, sino también la fábrica, digamos. Por eso el programa de transformación productiva al que he hecho mención, y por eso estos sectores han sido convocados a trabajar de la mano con el gobierno para buscar alternativas ciertas y reales que les permitan insertarse en el comercio internacional, teniendo en cuenta que hay una decisión clara y contundente de avanzar en una agenda comercial con los países que he mencionado. Y Asia, o por supuesto, no puede ser la excepción por las razones que he mencionado. Entonces, ese dilema no es que sea falso o cierto, es que creo que hay que cambiar de paradigma. Los instrumentos de política son solo uno de los componentes de muchos otros instrumentos que deben ser incorporados por los gobiernos y utilizados e enriquecidos por los empresarios para buscar esos nuevos caminos que permitan agregar valor, generar empleo y romper, ojalá pronto, ese perverso círculo de la pobreza. Una de las ventajas de un TLC fuerza a un país enfocar en qué ventajas comparativas tiene. Era muy interesante ver Perú, por ejemplo, debatir el tema agrícola. Bueno, si no somos eficientes en trigo, ¿por qué vamos a tener aranceles tan altos? Los productores de galletas necesitan ese insumo, o los textiles necesitaban algodón, no podrían producir el algodón Pima que necesitaban para sus confecciones, o importaban algodón de California. Ahora, ese arancel era 12%. Habían estos debates que realmente enfocaban en qué eran las ventajas comparativas y en dónde iba el país. Y Perú, por ejemplo, comparado a Colombia, ya está mirando hacia Asia y le lleva varios años expandiendo, ya tiene TLCs, como mencionaban, con Corea. Chile tiene, creo que el récord de TLCs mundialmente, y se encuentra, el que beneficia mayormente es el consumidor. Se encuentra de todo en Chile, los precios más bajos, y tiene, una posibilidad de expandir, por ejemplo, el salmón en diferentes industrias donde pueden beneficiar todo el país.